Lección. Saludamos a las personas que se incorporan. Hoy tenemos aquí a Lola, que agradecemos su presencia, y que mañana a las 6 de la tarde, ella va a tener aquí un recital orante y va a ser muy interesante. Entonces estáis todos invitados mañana a venir aquí a las 6 de la tarde. Bueno, también deciros que damos la bienvenida a todos, como os he dicho, a Merche, que también se incorpora, y que esta lección la queremos dedicar a nuestro hermano Germán, que falleció la semana pasada. Vivió la Pascua después de la lección, que tuvimos aquí la lección. Al día siguiente falleció, por la mañanita. No sé si bajaba, últimamente no bajaba. Pues la queremos ofrecer y hacer con él. Que era un hombre entrañable. Bien, después deciros también que esto que hace Antonio Cuervo, que graba, pues esto llega a otras personas, y en concreto nos ha venido un correo de una comunidad de 30 religiosas en Valladolid, una comunidad de hospitalarias, como estas que están aquí. Y entonces dice que se reunieron en comunidad y participaron de la lección, y estaban encantadas. Entonces queremos agradecer a Antonio este servicio que llega a otra gente que no puede venir. También a Magdalena y a Carmen, que las tenemos muy presentes y que son las que mueven, sobre todo Magdalena siempre insiste en que hagamos lección. Y a todos, les tenemos a todos presentes y comenzamos la lección de esta tarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lección sobre un texto de Marcos 12, 38, 44. Ya sabéis que Marcos es el evangelista que tiene menos, es el evangelio más corto. Entonces ya se está terminando toda la catequesis bautismal que la Iglesia nos quiere transmitir con este evangelista Marcos. Y como hacemos siempre, invocamos al Espíritu. El Espíritu nos ayuda a presentarnos ante la palabra como quien no sabe. Porque a veces, si ya sabemos todo, pues está ocupado todo el espacio y la palabra no nos puede decir nada. Entonces el Espíritu nos vacía y nos coloca como en plena disponibilidad para lo que nos diga la palabra. Y hoy el Espíritu nos dice, ¿qué te querrá decir hoy esta palabra? Pues acudimos a la palabra sin defendernos, como un libro abierto que va a escribir el Espíritu para que después podamos saber por dónde ir en la vida. Bien, y en concreto hoy le pedimos al Espíritu que nos enseñe la sabiduría de la pobreza que libera. Hay una pobreza que libera, que nos enseñe también el cuidado de los frágiles, de los débiles, que nos enseñe a realizar gestos sencillos y palabras de verdad, porque estas cosas silencian nuestro corazón y nos abren a la palabra. Pues así lo invocamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Bueno, siempre con el Espíritu, siempre amigos del Espíritu. El fundador de Magui Noel, el beato Eufrasio, el beato María Eugenio, me he confundido, el beato María Eugenio decía que tendríamos que ser todos amigos, amigos del Espíritu. Bueno, pasamos a motivar esta lección y lo hacemos con 3 textos, 2 de Santa Teresa y 1 del Papa Francisco. Los 2 de Santa Teresa, ella se pregunta cómo es que muchos no llegan a vivir la contemplación, a vivir el amor, cómo es que no llegan. Y ella dice, con una pizca de humor, pero también de dolor, ella dice que somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, o sea, que nos cuesta darnos del todo a Dios, somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que como Su Majestad no quiere gocemos de cosa tan preciosa, sin gran precio, no acabamos de disponernos. Esta cosa tan preciosa es la contemplación, es el amor. Entonces esta es la meta del ser humano para la que hemos sido creados. Así dice ella, que somos caros y tardíos de darnos del todo. Y la segunda frase dice ella, que a veces parécenos que lo damos todo y es que ofrecemos a Dios la renta o los frutos y quedámonos con la raíz y posesión. Precioso esto, ¿verdad? O sea que damos cosas a Dios, pero no le damos el corazón, no le damos la raíz. Y entonces, pues, no puede Él hacer maravillas en nosotros, porque requiere que le demos todo al todo, sin hacernos partes. Bueno, y el texto del Papa Francisco, siempre acertado, de la Evangelii Gaudium, dice así, dice que hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, y esta forma concreta consiste en dejarnos transformar por el Espíritu. Y esto es lo que llamamos lección divina. Lección divina es, por tanto, aprender a dejarnos transformar por el Espíritu a través de la palabra. Y esto es el milagro que va a acontecer también esta tarde, si nos acercamos, así como María, como San José, abiertos a la palabra. Bueno, y siempre solemos decir algo del contexto, porque nos parece, es que es así, ¿verdad? Que para entender un texto, pues necesitamos descubrir el contexto, lo que está alrededor. Bien, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la belleza de la catedral, pero tenemos el contexto, las calles que rodean las plazas, que rodean a la catedral, nos ayudan a llegar allí y quedar fascinados. Bueno, entonces, ¿qué contexto? Hemos dicho ya que Marcos está haciendo un camino hacia Jerusalén, un camino que los discípulos no quieren recorrer, porque Jerusalén les parece que es un sitio muy peligroso. Entonces no quieren ir, porque en Jerusalén, pues seguramente a este profeta de Galilea, que ha llamado la atención a la gente y que le siguen, pues seguramente le van a acorralar y lo van a justiciar, como de hecho así pasará. Entonces, Marcos es un camino hacia Jerusalén. Esto la Iglesia lo ha entendido como un itinerario bautismal. En este recorrido vamos aprendiendo lo que significa ser cristianos, ser discípulos de Jesús.
un itinerario bautismal, bueno, que nos acerca a la Pascua. Bien, entonces, en este itinerario bautismal, vimos un día, el primer día que hicimos lección de este año, de este curso, leímos y estudiamos el relato del ciego mendigo de Jericó, ¿os acordáis? Bueno, entonces, en este camino a Jerusalén, los discípulos no entienden esta manía que parece que tiene Jesús de entregarlo todo y de darlo todo, y no lo entienden y quieren que se vuelva para atrás. Y sin embargo, un ciego mendigo que está sentado en el borde del camino, que ni siquiera camina, pues es un discípulo que se levanta y dice: yo quiero seguir a Jesús hasta la cruz. ¿Os acordáis? Ya no vamos a repetir, pero Jesús se encuentra esponjado, feliz, porque ha encontrado un discípulo en el camino, en el ciego mendigo. Bueno, llega a Jerusalén y entra en el templo. En concreto, decíamos, en el atrio, donde se juntaba toda la gente y donde había posibilidad de preguntarse unos a otros en qué consistía. Bueno, lo que querían acerca de la ley o acerca de casos prácticos. Bueno, y ahí, en el templo donde tiene tantos enemigos Jesús, encuentra otro discípulo que también le llena de alegría, que es, ¿os acordáis? El famoso escriba, que le pregunta: ¿y cuál es el mandamiento más importante? Bueno, lo vimos el otro día. Entonces, Jesús está haciendo un camino que es un tiempo de formación y de aprendizaje para los discípulos. Bien, y llega al templo y allí hay una controversia. Todos quieren cazar a Jesús para eliminar a Jesús, porque su palabra, su mensaje, su vida molesta. Entonces, todos se van acercando, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, todos se van acercando. Bueno, y ahí está como Jesús sale defendiéndose de todo. Bueno, todo esto terminará con un discurso que se llama discurso escatológico. Un discurso escatológico que bueno, ya veremos, pero significa sobre todo prestar atención a los signos de los tiempos, estar atentos, tener los ojos abiertos para que las circunstancias de la vida no sean como una apisonadora que nos aplaste, saber estar ante los momentos difíciles. Bueno, y antes de este discurso escatológico hay un episodio que es el que vamos a leer hoy, y es el episodio en el que Jesús pone ante sus discípulos a 3 tipos de personas para ver quién es verdadero discípulo del reino. Primero pone a los escribas, ya veremos a ver cómo es su comportamiento. Después pone a los ricos generosos, ya veremos también. Y finalmente les pone a los discípulos otro ejemplo, una pobre viuda insignificante. Y esto también nos lo presenta a nosotros para que digamos cuál nos parece que es verdadero discípulo del reino. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, pues pasamos a proclamar la palabra que va a leer nuestro lector, escriba de los buenos, que es Julio. A ver. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas
y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues con este encanto con el que lee nuestro hermano Julito la palabra, vamos ahora a comentar. Lo primero que nos dice Jesús en este Evangelio ante la gente, dice: cuidado con los escribas. Cuidado en griego se dice con un verbo: mirad con atención, mirad, estad atentos, mirad con atención, cuidado, cuidado, porque hay un posible peligro, cuidado. Hay gente que tiene fachada de piedad, pero el corazón lo tienen lejos de Dios. Entonces, cuidado, porque esta gente eran muy admirados por el pueblo. Los escribas eran muy admirados. Entonces, tened cuidado, porque mirad, no sea que os dejéis fascinar por esa admiración y no encontréis un corazón sincero que agrada a Dios. Todo esto que dice Jesús acontece en el templo, y lo que pretende Jesús es que encontremos la inspiración para ir más allá de la vida que estamos llevando. ¿Quién es para nosotros una inspiración que nos puede ayudar? Y entonces dice: cuidado con los escribas. Jesús discierne el comportamiento profundo de la gente. No se deja fascinar por las apariencias, ni siquiera por las apariencias de piedad. Y aquí podemos entrar todos nosotros, porque estamos envueltos en piedad todo el día, pero vamos a ver si el corazón lo tenemos sincero. Bien, entonces cuidado con los escribas. Y podríamos decir también, cuidado con el escriba, con la escriba que llevamos cada uno de nosotros dentro. Cuidado, porque a veces son nuestros ojos los que nos impiden ver las cosas de verdad. Jesús tiene unos ojos limpios de corazón. Los limpios de corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios en la vida. Bueno, entonces, cuidado con los escribas. Es lo primero que dice Jesús. Segundo, ¿qué hacen estos escribas? Pues les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias. Les encanta esto. Bueno, es decir, están obsesionados por la propia imagen. Quieren valer, como dice Santa Teresa, quieren valer en corazón ajeno. Quieren ser admirados, aplaudidos. Bueno, entonces las túnicas de mucho vuelo que llevaban los escribas, pues causaban admiración entre la gente, porque realmente iban vestidas, pues como, no sé, como lo de, ¿quién? Amancio Ortega, ¿no? Como de los mejores almacenes, ¿verdad? Y entonces iban por la explanada del templo y por la plaza, ¿verdad? Y entonces el manto daba vuelos y la gente se quedaba admirada. Imaginad
los pobrecitos que iban con harapos, ¿verdad?, mal vestidos, pues se quedaban extasiados ante... Bueno, entonces quieren mirarse en el espejo y, bien, entonces no son luz del pueblo, son apariencia. ¿Qué más dice? Que buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Las sinagogas era el lugar, digamos, de renombre, y los banquetes no digamos. Bueno, pues buscan los primeros puestos. ¿Qué hacían sobre todo? Los primeros puestos eran aquellos en los que podían ser vistos. Por eso los primeros puestos eran cuando estaban de cara al pueblo, ¿verdad? El pueblo, la gente que estaba, lo primero que veía es al escriba. Bueno, muy bien. Y la tercera cosa que dice el Evangelio es lo más grave es que devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Es decir, se apropian del dinero de las mujeres viudas, que como son mujeres viudas, están a merced de los ladrones que tienen a su alrededor, muchas veces de la misma familia, y entonces llaman a los escribas para que les preparen bien los documentos y les liberen de los que quieren llevárselo todo, pero al final los escribas se llevan una buena tajada de eso que han administrado, ¿verdad? Entonces, las más vulnerables son las viudas. Las viudas y los huérfanos en el pueblo de Israel eran los más vulnerables. Bueno, entonces, dice Jesús, con ira profética, con palabras fuertes, dice Jesús, este comportamiento es el peor de todos. Y además la oración es un disfraz que les impide descubrir que son injustos, porque la oración les sirve como de consuelo y no ven la vida que están llevando. Bueno, entonces todo esto a propósito de los escribas, que Jesús realmente se la juega, porque dice todo esto, ¿dónde lo dice? Lo dice en el templo, que era el lugar donde ellos eran los mejores vistos. Entonces ahí se juega realmente la vida, pero Jesús vemos que no tiene miedo para decir las verdades. Bien, pasamos los segundos personajes que presenta Jesús en este Evangelio. Dice, estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Jesús es un observador, uno que va por la vida mirando con profundidad esta vida. Y dice que está sentado. Sentado parece que indica como que uno tiene capacidad para mirar con más atención. Cuando vamos deprisa no nos fijamos, ¿verdad? Pero estando sentado uno puede observar lo que está pasando alrededor. Bien, y está sentado en el templo, enfrente del tesoro del templo. El templo, para que nos hagamos una idea, que seguro que ya lo sabéis, era el centro económico del país. Realmente el centro era una fuente de ingresos impresionante. ¿Por qué? Pues porque venían muchos judíos de todo el mundo y muchos judíos habían hecho fortunas, como ha habido siempre entre los judíos, gente con fortuna, y llegaban al templo y echaban muchísimo dinero. Bueno, ¿para qué se empleaba ese dinero en el templo? Pues se empleaba para el culto. El culto requería dinero, pero también para sustentar a los que estaban en el templo, podíamos decir al clero, podíamos decir a las personas que servían al templo, y también servía para la conservación del templo, cosas normales, y también para dar limosna a los pobres. Por tanto, no es que se empleara mal el dinero, se empleaba para estas cosas
y todo el mundo lo veía bien, pero Jesús tiene una enseñanza nueva que darnos. Bueno, entonces estamos en el atrio de las mujeres, donde estaba este recipiente, este arca del templo, y el arca tenía 13 recipientes, como 13 bocas en forma de trompeta, ¿verdad? O sea, la parte más exterior más amplia y la parte ya interior más estrecha. Bueno, entonces 13 recipientes para que hubiera suficientes para toda la gente que venía. Bueno, entonces 13 recipientes de bronces destinadas a recibir el dinero. Bueno, y Jesús observa todo esto. Los judíos tenían que entregar el diezmo de todo, hasta del perejil que recogían, tenían que entregar el diezmo. Entonces aquello era, como os podéis imaginar, una fuente de ingresos. Bueno, aquí, entre las iglesias de nuestra diócesis, sabéis que la iglesia que más recibe, pues es la catedral, ¿verdad? La catedral. Bueno, no nos vamos a meter ahora, porque es otro tema, pero que en el templo había mucho dinero, mucho dinero. Bueno, y Jesús, sentado, observa. Bueno, y enfrenta la situación con la mirada. Qué bonito esto, cómo la mirada de Jesús penetra la realidad y hace descubrir lo que normalmente pues nadie veía. Todos lo veían normal. Bueno, bien. ¿Y qué dice? Dice, esta mirada de Jesús es una mirada profética. Es una mirada que descubre el fondo de las cosas. Y no olvidamos que Marcos está narrando un recorrido, una catequesis bautismal. Y dentro del bautismo, una dimensión es la dimensión profética. Como cristianos no somos gente embobada que se deja engañar. Somos gente que tiene el espíritu profético, que nos lleva a descubrir las injusticias, lo que está mal, y el espíritu nos empuja a denunciar esto. Bueno, pasamos un poquito más. Dice el texto, muchos ricos echaban mucho. Fijaos en esto. Muchos ricos echaban mucho. Mucho. Fijaos porque después vamos a ver el contraste. Mucho. La gente, además, se fija en el ruido de las monedas, porque dice el texto que echaban. El texto griego dice un verbo que significa arrojar. Es decir, ¿por qué? Pues porque cuanto más ruido metieran las monedotas, más admiración causaban en la gente. Mira lo que ha echado este, ¿verdad? Por eso arrojaban las monedas en el cepillo y esos resonaban mucho. Bueno, entonces, esto es lo que ve la gente, pero Jesús quiere que los discípulos miren otra cosa. No lo tiene fácil, porque los ojos se nos van hacia esto, hacia lo... Ha echado tanto, y ahora viene otro, pues ¿cuánto echará este? Y echaban las monedas allá, al ruido que te... Bien. Entonces, eso no es lo que quiere. Jesús quiere que miren otra cosa. ¿Por qué? Porque el generoso, no puedes uno ser generoso sin dejar de ser egoísta. Y como decía San Ambrosio, Dios no se fija tanto en lo que damos cuanto en lo que reservamos para nosotros. Y por aquí ya va la lección que vamos a encontrar en el personaje. ¿Y cuál es este personaje? Ya hemos visto los escribas, los ricos generosos, que daban muchísimo, ¿verdad? Y podíamos decir, pues oye, pues fenomenal, que den tanto, ¿verdad? Pero en quien se va a fijar Jesús se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Bueno, las monedas en aquel tiempo de Jesús
eran la más valiosa, el áureo, una moneda de oro, como dijéramos ahora, 500 euros, ¿verdad? Según nuestro 500 euros, pues bien, casi da miedo tener un billete de 500 euros porque ni siquiera las tiendas te reciben si es que hemos tenido alguno en la mano. Bueno, entonces, primero el áureo, después el quinario de oro, después estaba el denario, el quinario de plata, después el sestercio, después el dupondio, después el as, después el semis y finalmente la última monedita de todo, como un centimito de euro, que lo ve uno por la calle y ni siquiera se agacha a recogerlo, porque dice, va, por un centimito, cuando vas a la tienda y te falta un centimito, quédeselo, porque no se valora. Bueno, entonces la última moneda de todas era el cuadrante, esto que echó la pobre viuda. Es una moneda tan frágil, que no mete ni ruido, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que echa la viuda. Pero, como ya dijimos el año pasado, los judíos son muy judíos, y eran muy judíos. Entonces, no aceptaban monedas extranjeras en el templo, porque las monedas tenían grabada la efigie de un dios, de un emperador, entonces no querían eso. Por eso había mesas donde había cambio, ¿verdad? Entregaban las monedas de los romanos o de lo que fuera, y allí entregaban moneditas sin la efigie del rey o del dios extranjero. Bueno, y en griego estas moneditas se dice con la palabra lepton. Bueno, yo creo que ya queda claro. Una monedita insignificante. Bien, las más pequeñas y del material más barato, generalmente de cobre o a lo sumo de bronce, del mundo judío. Y es algo insignificante. Fijaos, frente al mucho, está una mujer sola, y con muy poco, casi nada. Bueno, esto es lo que mira Jesús. Y esto es lo que les va a mostrar a los discípulos en esta enseñanza. Bueno, ¿y por qué tiene Jesús el interés? Porque esta mujer le va a enseñar a Jesús cómo es Dios, cómo es el amor. Y Jesús va a dar la vida por amor. Y por eso esta mujer es una presencia alentadora que ayuda a Jesús, que en el camino le ayuda para entregarse por entero. Y esta mujer y otra que también aparecerá, que es la mujer que rompe el frasco de perfume carísimo a los pies de Jesús. Dos mujeres. Hemos visto al ciego mendigo, hemos visto al escriba, pero ahora aparece una discípula que es una mujer, que es esta pobre viuda. Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? Dice el texto, llamando a los discípulos, les llama, porque estarían a otras cosas, mirando otras cosas. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, y seguro que se quedarían todos boquiabiertos. ¿Pero qué dice este? Que ésta ha echado más que nadie. Primero, ni la habían visto, ni se habían fijado en ella. Pero esto es lo que le dice Jesús. Dice, los llama, y los llama para algo importante. Fijaos también, cuando Jesús quiere decir algo importante, utiliza esta expresión, amén, amén, dico vobis. En verdad os digo. Es un mensaje importante. Bueno, pues esto es lo que quiere comunicar Jesús. Una mujer que no tiene currículum, que no tiene focos, ni fotos, ni miradas, que no habla de sí misma. Esta es la que fascina a Jesús, esta mujer.
Y esto quiere enseñárselos a los discípulos, ¿verdad? Una tarea bien complicada, porque ellos están en otra onda, pero es la enseñanza de Jesús. Y esta mujer recuerda a otra viuda que todos conocéis, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, en el ciclo del profeta Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 17, Sarepta era un pueblo de Fenicia, por tanto, una zona que no era judía, era pagana. Bueno, pues ahí acontece este hecho que ha sido recogido por la Escritura, la viuda de Sarepta. ¿Y qué es lo que hace esta? Elías le dice, Elías que venía perseguido y con mucha hambre, se encuentra con esta mujer y le dice, dame un pan para comer. Y entonces la mujer le dice, pero si es que no me queda más que un puñadito de harina y un poquito de aceite en la alcuza, y voy a hacer un pan para mi hijo y para mí, y después moriremos. Y Elías le dice, no, prepáramelo para mí. Y la mujer va, arriesga todo lo que tenía, y le prepara la torta, ¿verdad? Y después, como sabemos, el milagro es que ni la harina dejó de estar en la vasija, ni el aceite dejó de estar en la alcuza, ¿verdad? Bueno, entonces este ejemplo de la pobre viuda tiene mucho que ver con la viuda de Sarepta. Bueno, entonces esta mujer, que insignificante, vale a los ojos de Dios. Es la mujer mirada por Jesús, mirada por Dios. Y nos recuerda el Magnificat de María. María es una mujer también pequeñita, pero dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la pequeñez de su esclava, ¿verdad? Bueno, va entonces todo engarzado. Bien, y ella sin saberlo, como os decía, sin saberlo, está siendo un aliciente para Jesús, un aliciente de amor para Jesús, como lo será también la mujer que rompió el frasco del perfume y derramó el perfume enjugando los pies de Jesús. Bueno, ¿qué ha echado esta mujer? Ha echado la vida, y ha tenido una confianza total en Dios. Ella sí ha entendido lo que veíamos la semana pasada. Ella sí que ha entendido cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y al prójimo como a ti mismo. Ella, bueno, entonces fijaos, los tres personajes, escribas, ricos y la pobre viuda, se consagran a la casa y a la causa de Dios. Los escribas enseñan la ley. Bueno, bien. Los ricos con su limosna generan todo eso que hemos dicho. Sostenimiento del templo, posibilidad de dar a los pobres, etc. Y la viuda, que sin el prestigio de los primeros, ni el dinero de los segundos, se da a sí misma a Dios. Este es el mensaje. Se da a sí misma. No da cosas, sino que se da a sí misma. Y podríamos decir con una frase que dice el Papa Francisco, ser pobre en el corazón, eso es santidad. Bien, vale, pasamos a la última parte de este Evangelio. Dice, y les explica a Jesús. ¿Por qué les explica? Porque estaban con la boca abierta, sin entender. ¿Pero qué nos dice este? ¿Qué nos dices, maestro? ¿Que ha echado más esta pobre viuda que todos los demás? ¿Pero qué dices? Bueno, entonces Jesús les explica y les dice, ¿sabéis por qué? Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.
Fijaos en estos tres, nos fijamos en estos tres aspectos que destaca Jesús. Esta mujer pasa necesidad y ha entregado todo, y ese todo es lo que tenía para vivir. Bien, entonces la mujer se dio a sí misma, y esto es espiritualidad del reino que Jesús quiere comunicar a los suyos, y que es lo que les va a preparar para que entiendan que Él se va a entregar también hasta el extremo. Por eso dirán los textos que en la cruz nos amó hasta el extremo. Bien, bueno, y se vacía de sí misma en un acto total de confianza en Dios. Bien, esta mujer, curiosamente, a veces los pobres, tenemos la imagen de que los pobres son los que piden. Pero los pobres muchas veces son los que dan. Me acuerdo una vez que en la revista Orar, hace ya tiempo, publicamos una colaboración de un uruguayo de Montevideo que se llama Chepi, hace tiempo que no sé de él, pero él me contaba que él tenía una pizzería, y después de trabajar en la pizzería por la mañana, por la tarde, se juntaba con un grupo de gente y preparaban cenas para 800 pobres en las zonas de Montevideo, que Manuel conocerá bien. Debajo de los puentes a veces estaban allí. Y me decía él que le sorprendía mucho este detalle. Cuando iban con las cenas para compartirlas con los más pobres, estos les decían: bueno, antes de cenar vamos a rezar. Y se ponían allí todos juntos a invocar, a alabar y a bendecir al Señor. Bueno, siempre me llama la atención esto. Bien. Respuesta que podemos dar a la palabra. 2 o 3 preguntas. Primero, si nosotros tenemos una mirada crítica, profética, para descubrir que debajo de costumbres, prejuicios, instituciones, se esconden injusticias. Si somos capaces de ver las injusticias que hay en nuestro mundo, no solo aquellas injusticias que nos cuentan los medios de comunicación, que son relatos interesados, que a los 3 días ya no nos dicen nada de lo que parecía un dramón, sino si nosotros como cristianos somos capaces de ver las injusticias que están tapadas en las instituciones, en todo lo que tenemos alrededor. Bien, esta sería la primera. Segunda, somos capaces de darlo todo, toda nuestra vida, como la viuda pobre. Me acuerdo también de un fraile nuestro que ya falleció, ¿verdad?, que con 90 y pico años me decía, cuando hablábamos de quién podría ir a América a atender aquello, él me daba un golpe en la mesa y decía: envíame, un hombre de 90 y pico años, ¿verdad?, que estaba dispuesto a todo. Bueno, y la tercera pregunta es si cuando vamos por la vida, hoy por ejemplo, hemos visto detalles que solo se ven si miramos la vida con atención, ¿verdad? Si miramos la vida con cuidado, con atención, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Porque a veces igual pasa un día y uno no ve nada. Y todo depende de si miramos con atención o no, con esta mirada atenta que tenía Jesús. Bien, ¿cómo podemos orar esta palabra? Bueno, pues aparte de lo que os haya sugerido el Espíritu, y a mí también, lo que nos haya sugerido, os proponemos 3 o 4 cositas. Primera, siéntate en la vida y mira. No vivas deprisa, como tragándose la vida, sino siéntate y mira la vida con atención, como la miraba Jesús. Siéntate y ponte a mirar como miraba Jesús.
esta sería una manera de orar. Mirad como mira Jesús. Ir por la calle con esta mirada atenta. Segundo, pon tu vida en manos de Dios y ofrécela en gratuidad. Ofrécelo. Tercera, repite la jaculatoria. La jaculatoria significa, es como una lanza en una sola emisión de aire. La jaculatoria es como una frase cortita que solo en inspirar y en expirar, solo respirando se dice esta frase. Entonces podíamos utilizar como jaculatoria esta frase: ha echado todo lo que tenía para vivir, según respiramos. Ha echado todo lo que tenía para vivir, ¿verdad? Inspiramos, ha echado todo, expiramos lo que tenía para vivir. Repetir como jaculatoria, que es una lanza que se dirige a Dios y que se ha utilizado muchísimo en el cristianismo, ¿verdad? Y también otras religiones tienen también tipo de jaculatorias. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción de Santa Teresita. El texto es de Santa Teresita y la música la compuso Luis Alfredo. Entonces vamos a escuchar una canción que dice: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es la confianza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Bueno, Santa Teresa, en las séptimas moradas, movida por el Espíritu y trabajada por el Espíritu, dice: ya no quiero ser en nada, nada. Este camino a la pobreza, que es lo que Dios mira, la pobreza confiada. Bueno, ¿y cómo contar al mundo esto? Pues viviendo como esta pobre viuda. Por eso yo creo que podemos terminar esta lección pues queriendo ser alumnos de esta pobre viuda y aprendiendo de ella, que en su pequeñez fue mirada por Dios. Y de esto no sé cuál es vuestra experiencia, pero hay mucha gente, más de la que parece, que vive de esta manera, ¿verdad? Con este estilo de la pobre viuda. Os cuento un último ejemplo y así terminamos. Hace unos días, un hermano de nuestra comunidad, en un día lluvioso, pues se sintió mal y como que se medio cayó en la calle. Y una mujer se acercó y rápidamente se puso en movimiento. Llamó aquí por teléfono, porque parece que conocía algo de los carmelitas. Llamó por teléfono y rápidamente pudimos ir a ayudar a este hermano, ¿verdad? Que felizmente no era una cosa grave, pero quiero destacar y esta mujer no sabemos quién es, ¿verdad? Le respondimos agradeciendo, pero una mujer anónima que va por la calle, ve a alguien que se cae y se acerca
y lo cuida y llama al posadero, ¿verdad? En este caso llama al convento para que vayamos a cuidarlo. Bueno, pues que nos parezcamos cada día más a esta pobre viuda, discípula de Jesús en el camino hacia la entrega de la vida. Y terminamos recordándoos que mañana a las 6, para los que queráis, tendremos un recital orante a las 6 de la tarde aquí en el salón, a cargo de Lola Poveda, que está aquí con nosotros esta tarde y a la que agradecemos su presencia y este gesto de compartir también lo que lleva en el corazón. Buenas noches a todos y que Dios nos bendiga, nos bendice, dice Maximiliano. No nos bendiga, sino Dios nos bendice. Bueno, pues amén. Venga. Muy bien.